Invitamos a los hermanos a la oración los domingos a las 10 de la mañana, más temprano de esta reunión, a las 10. Hay hermanos que se reúnen para orar, para interceder, para clamar, para que esta reunión Dios esté obrando. Y le invito a usted a venir a las 10 de la mañana. Simplemente pase al primer piso y allí se puede unir a otros hermanos en la oración, de las 10 hasta que arrancamos 10 y 20 o 10 y 25. Así que queremos invitarle para que usted venga y estemos orando juntos. Abra su Biblia en Primera de Pedro. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la misma Escritura. Y también dice en las Escrituras las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y nos hace bien tomar la palabra, leerla y poder meditar en ella. El apóstol Pedro escribe estos dos libros, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, a creyentes que habían salido de su lugar, que era el centro, que era Jerusalén, Antioquía, los grandes centros del cristianismo antiguo, principalmente era Jerusalén, y después de la persecución, la primera persecución que hubo, se forma la iglesia de Antioquía, y de Antioquía comienzan a salir, Pablo realiza el primer viaje misionero al Asia Menor, a lo que hoy es Turquía y la zona de Grecia, y los creyentes fueron esparcidos por todo el mundo conocido de aquel tiempo. Fíjense en que en el versículo 1 habla de lugares, regiones, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso actualmente es toda la zona de Turquía. Y allí entonces estaban estos hermanos creyentes y Pedro escribe la carta, estas dos cartas a ellos. Y nosotros estamos ya en el versículo 17, versículo 15 al 17. Vamos a avanzar hoy un poquito más al verso 17, pero leemos del 15. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y uno de los grandes desafíos, uno de los grandes llamados de Pedro a los creyentes es que vivan una vida distinta, una vida diferente. Por eso el tema de hoy es vida diferente. Es una vida santa, un llamado a la santidad. Y cuando nos preguntan como cristianos, ¿ustedes creen en los santos? Usted tiene dos respuestas para darle, decirle que sí o decirle que no. Pero déjeme ayudarle en la respuesta. ¿Usted cree en los santos realmente? Y usted me dirá, bueno, ¿qué me quiere preguntar, pastor? ¿No es cierto? Explique. La gente le pregunta si usted cree en los santos, y a mí me lo han preguntado también, y yo le digo, sí, yo creo en los santos. Ah, ¿usted cree en los santos? Sí, yo creo en los santos. Yo creo en los santos de carne y hueso. Personas. ¿Cómo? Sí, personas. Porque un creyente, una vez que tiene un encuentro con Jesucristo, es llamado santo. Posicionalmente, delante de Dios, es llamado santo. Ustedes ven cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios, en capítulo 1, versículo 2, le dice, a los llamados, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, hay una posición delante de Dios. Dios nos ve a nosotros como santos, nos ve como diferentes, nos ve separados, nos ve distintos cada uno de nosotros. Hay un proceso y hay un crecimiento en la santificación, obviamente. Desde el momento que nosotros conocemos a Jesucristo, somos perfeccionados. Dice el apóstol Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra, en Filipenses 1:6,
El que comenzó en usted la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Hay un proceso, Dios va trabajando en nuestras vidas. Pero la gran demanda que hace Pedro a los creyentes es que sean santos. Me quedo sin voz porque me gusta cantar las canciones que cantamos y después no tengo voz para hablar. Voy a tener que empezar a cantar menos. Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado en cada uno de nosotros para que nosotros llegamos a ser santos, para que llegamos a ser hijos. Hay una frase que Pedro, pone aquí en el versículo 7, dice, si invocáis por Padre. Noten que es como una condición, si invocan por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Evidentemente nos damos cuenta de quién está hablando, a Dios. Dios, si ustedes invocan a Dios como Padre, entonces se espera que se comporten de una manera diferente, que sean santos, que manifiesten una vida diferente, una vida distinta. En realidad Dios está buscando hijos en todas partes, en todas las regiones del mundo, y el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos, y sean sus hijos, y sean santos. Ese es el gran deseo de Dios. En Apocalipsis 7:9 dice que hay allí una gran multitud de todo pueblo, de toda nación, de todo grupo étnico, delante del trono del Cordero, dando alabanzas y tributando alabanzas a Dios. Es el gran deseo de Dios que todas las personas sean salvas, que todas las personas sean sus hijos, que todas las personas sean santos, llamados a ser santos, cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, esta relación de hijo, que es previa al llamado de santidad, esta relación de hijo se da únicamente por la voluntad y por el principio de Dios, porque Dios tomó la iniciativa. Dice en Efesios 2:8, que aparece ahí en la pantalla, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Vamos a ver, ¿qué es un regalo de Dios? La salvación es un regalo de Dios, porque todos nosotros estamos perdidos, separados de Dios. La salvación es un regalo y la salvación también nos posiciona delante de Dios, en primer lugar como hijos de Dios. Hay un concepto muy común en la gente. Esta semana falleció una persona muy conocida en el ámbito del periodismo, de la política. Precisamente fue una mujer que falleció y había un titular en la televisión que decía, el cielo se equivocó. ¿Lo vieron ustedes? Yo lo vi. Y cuando miraba eso, leía y dijo, ¿qué quisieron decir con esto? ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, lo que la gente quiere decir, porque hay una teología popular. Esa teología popular es una teología sin Biblia. Incluso podría decir, casi como contradictorio, es una teología sin Dios. Teos es Dios, y hacer teología sin Dios es una contradicción. Pero podemos pensar casi que es una teología sin Dios. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta a Dios. No tiene en cuenta al Dios creador, no tiene en cuenta al Dios que se hizo hombre. No lo tiene en cuenta. ¿Cuál es el concepto? El concepto común es lo que se llama en los estudios teológicos universalismo. El universalismo dice que todas las personas cuando mueren van al cielo. Todas. Eso es el concepto, o desde el punto de vista de los universalistas. No tiene nada que ver con la Iglesia Universal.
el universalismo quiere decir que todos van al cielo. Pero eso es una teología que no tiene fundamento en la palabra de Dios, no tiene fundamento en el Dios creador, no tiene fundamento en Dios. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si el mundo puede salvarse por sí solo, entonces, ¿para qué está Dios? ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? ¿Para qué murió en una cruz? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué el Antiguo Testamento? ¿Para qué todo? Sinceramente, podríamos decir que no, el hombre se arregla solo. Pero es evidente, por las evidencias, las pruebas, que el hombre está separado de Dios y el pecado está dañando cada vez más a la sociedad, daña al ser humano y, como dice la palabra de Dios, el hombre sufre por causa del pecado y por causa del pecado muere. Y por causa del pecado vive separado de Dios y necesita la salvación de Dios. Necesitamos ser llamados hijos de Dios. El gran tema es que mucha gente piensa que ya es hijo de Dios. Y yo podría decir que hay dos clases de hijos que uno considera como hijo de Dios. Incluso en las Escrituras podíamos verlos de alguna manera. Uno es aquel que es llamado hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahí tenemos un llamado de ser hijo de Dios. Pero por el otro lado tenemos aquellos fariseos, aquellos eruditos de la ley, que lo vamos a ver en un momento, a uno que se llamaba Nicodemo, un hombre conocido en la palabra, en la ley de Dios. Él, como tantos otros, se consideraban a sí mismos hijos de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo, en un momento cuando esta gente se acerca a Él, los fariseos se acercan a Él, y Jesús les da una palabra muy dura. Dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! Ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo podían ser ellos? Claro, eso les dio muy duro. Juan 6:47 dice eso. Les dio muy duro a los fariseos. El ser hijos de Dios no es así nomás. Uno puede ser hijo de la religión, o ser un hijo religioso, un hijo de Dios religioso, como eran los fariseos. O puede ser un hijo de Dios, nacido del amor de Dios. Y hay mucho para pensar y para hablar, porque hay mucha de religiosidad aún en nuestro medio también, y en nuestro ámbito cristiano. Y nos vestimos de muchísima religión, de tradiciones, de costumbres, de hábitos que lejos están de ser o que vienen de la presencia de Dios o que vienen de nuestro Dios. El gran deseo de Dios es que nosotros seamos hijos de Él, hijos nacidos del amor de Dios, hijos nacidos de la intimidad de Dios, hijos que pueden revelar la voluntad de Dios, hijos que viven y palpitan a su Padre porque es Dios. Y pensando en esto, ahí lo tenemos también el pasaje de Juan 12:45, dice, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. ¿Cómo es mi relación con el Padre? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro Padre? ¿Por qué? Porque el Padre le da identidad a mi vida. Es el Padre que le da identidad a mi vida. No soy yo el que le doy la identidad como hijo de Dios. No soy yo el que le doy identidad como cristiano a mi vida, sino es el Padre que le da identidad. ¿Qué me identifica con Dios? En otras palabras, ¿qué hace que yo sea cristiano? ¿Qué hace que yo sea un hijo de Dios?
Jesús lo dice en Juan 12:45, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Están viendo al Padre. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el ADN de Jesucristo era el ADN del Padre. Y Él estaba reflejando, mostrando en todo momento a Jesucristo, al Padre estaba mostrando. Y las cosas que Jesús hacía, muchas de las cosas que Jesús hacía, su vida, todo lo que Él era, la única forma de explicarlo que había era explicarlo como algo que venía de Dios, como que sobrenatural, era algo que trascendía lo humano. ¿Por qué? Porque Él estaba reflejando al Padre. Él estaba mostrando al Padre en todo su andar, en todo su vivir, en toda su vida. Miren en Juan 3, versículo 1 al 3, también lo tenemos ahí. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mire, ya Nicodemo se estaba dando cuenta que las cosas que Jesús hacía, la vida de Jesús, no se podía explicar naturalmente. Su vida hablaba de que él tenía una relación muy estrecha y una relación filial con el Padre. Lo dice acá. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Cuando nosotros llamamos a Dios Padre, no sé si me entiende dónde estoy caminando, dónde vamos caminando, porque Pedro está diciendo, si invocáis por Padre. Si Pedro dice, si ustedes invocan a Dios por Padre, entonces tiene que suceder algo. Cuando Jesús vivía, las cosas sucedían naturalmente y simplemente porque Él reflejaba al Padre. Son prueba de que Dios está contigo. Qué grande que es esto, qué bueno que es esto. Cómo Jesús Él no estaba haciendo ningún esfuerzo, ninguna manifestación, no estaba dando ningún discurso para mostrar la presencia del Padre en su vida. Era natural. En esta persona hay algo diferente. ¿Por qué haces lo que haces? Si vos estás haciendo cosas que nadie en el mundo hace, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces si al final de mes te van a pagar igual que aquel otro que no hace nada y a vos te pagan lo mismo? No te preocupes, dice la gente, ¿no? Pero vos haces algo diferente. Vos marcás la diferencia. Vos haces tu trabajo, el trabajo de él, del otro y de todo. ¿Por qué? Porque te pagan para trabajar. Para eso estás. Para ser diferente. No para copiarte de los demás. Hace poco tuve que hablar con una persona que antes de comenzar su trabajo estaba reclamando ya todos sus derechos que él pensaba y un montón de cosas más. Yo le digo, a vos te pagan para trabajar. Trabajar. Para eso te pagan. No, pero esto no es mi trabajo. Te pagan para eso. Trabajar. Hacé las cosas. Sé diferente. Marcá la diferencia. ¿Y por qué voy a marcar la diferencia? Porque estás invocando a Dios por Padre. ¿O no? Ah, no, eso es para cuando me acerco a Dios a la mañana, le digo, Padre que estás en el cielo. Ahí sí me gusta llamar a Dios Padre. Pero después de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ya Dios no es más mi Padre. Me manejo solo. Y después cuando lo necesito, lo busco otra vez. Padre, y mucha gente considera a Dios como Padre de esa manera. Eso es convertir una paternidad religiosa. Eso es tener una religión, es ser un hijo religioso.
Simplemente, como lo hacían los fariseos antiguamente, que no trasciende, que no me cambia, que no me hace diferente, me hace la misma persona. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús y va a él y le dice, le habla de esto, ¿no? Hay una prueba de que Dios está con vos. Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿qué prueba hay de que Dios está con nosotros? ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Qué ve? Ve algo diferente. Debería haber algo diferente. Debería haber algo diferente, por lo menos en la forma de hablar. Cuando hablas, cuando hablo, ¿qué palabras utilizo? ¿Qué palabras dejo flotando en el aire? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo son mis argumentos? ¿Qué expresan mis argumentos? ¿Me entiende? Se ve que soy hijo del Padre. ¿Alguien se da cuenta? ¿O pasa de largo? Mis hechos, mis acciones, mi disciplina, mi orden. Algo. Tiene que ver algo que revele que soy hijo del Padre. A veces, una vez escuché de una persona que dice, si alguien querés conocer a alguna persona, anda a ver el patio de su casa. ¿Cómo ver el patio de su casa? Sí, anda a ver el patio de su casa. ¿No? Es interesante ver el patio de la casa. Ahora usted está revisando su patio. Porque muchas veces el patio de la casa habla de lo que hay en su corazón. El desorden que usted tira para atrás habla del desorden que hay adentro de su corazón. Ahora va a ir a limpiar el patio. No se haga problema. Permita que Dios ordene su corazón, no el patio. El patio va a ser un resultado de lo que está dentro. Bueno, es para pensar, ¿no? Pero esto me hace pensar lo que dice acá Nicodemo. Sé que Dios está contigo, Nicodemo, Jesús. Sé que Dios está contigo. La gente puede decir eso de nosotros. Sé que Dios está en tu vida. Sé que Dios está en tu vida. Lo veo, no sé. O alguien que diga y no sabe decir que Dios está conmigo. No sé, vos tenés algo que, no sé, algo diferente, algo distinto. Algo que ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés? Y bueno, ahí uno puede hablar y puede hablar de Jesús, hablar del Señor, hablar de Dios, ¿no? Somos hijos, somos hijos. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, mire la respuesta que le da, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús es genial, para mí, por eso es el maestro de los maestros, ¿no? Y Pedro después va a decirse el príncipe de los pastores, al final. Y observen ustedes el argumento que presenta Nicodemo y la respuesta que le da Jesús, como que Jesús le dice, no le estás contestando lo que él te plantea. No, porque Jesús responde al corazón. Porque Jesús ve lo que hay adentro del corazón de Nicodemo. Y va directamente al grano, va al fondo. Y le dice, yo sé que vos querés nacer de nuevo. Yo sé que vos necesitás nacer de nuevo. Yo sé que vos sos un hijo de la religión. Sos un hijo religioso y estás cansado de ser un hijo religioso de Dios. Guardás mucha religión, pero eso no te da nada. Guardás muchos preceptos, muchos no haga esto, no hagas lo otro, mucho de aquí, mucho de allá, pero no tenés una relación fluida, fresca con el Padre. Y Jesús le dice, ese es tu problema. Y Jesús le responde y le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ese nacer de nuevo es nacer de arriba,
En el original, Jesús le está diciendo nacer de arriba, nacer de otra manera. Y si no hay un nacimiento que viene del Padre, que viene de Dios, nosotros no podemos nacer de nuevo. No podemos. La única posibilidad de experimentar un cambio en la vida y una vida transformada y un nuevo nacimiento es porque Dios lo hizo posible. ¿Cómo lo hizo posible? Enviando a Jesucristo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, porque el pecado es el que nos separa de Dios. El pecado es el que nos pone lejos de Dios y no nos permite llamar a Dios Padre. Por eso la Biblia no está diciendo que todo el mundo es hijo de Dios. Somos, podemos decir, creación de Dios, pero no somos hijos en una relación filial con Dios. Es un gran compromiso de decir, Dios es mi Padre, oh Padre que estás en los cielos. Y mucha gente dice eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo dice, ¿no? Porque la religión lo enseñó y son hijos de la religión, no llegan a ser hijos de Dios. Ahora, una vez que una persona entiende, comprende que realmente Dios ama a la persona, que envió a Jesucristo, y uno acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, es el paso más grande que una persona puede dar en la vida. Pero yo entiendo que hay otro paso que nosotros debemos dar. En esto, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, habla mucho allí en capítulo 8 acerca de la adopción. La adopción estaba en la jurisprudencia romana y era algo que se practicaba en aquel tiempo. Y Pablo, con la guía del Espíritu Santo de Dios, introduce esto y dice, nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Esa verdad que viene de Dios es que nosotros somos adoptados. ¿Por qué? Porque no éramos hijos. Usted puede tener 10 o 20 o 30 hijos si los adoptan, o puede tener todos los que, no sé si la ley está limitada en algún momento, pero usted puede tener todos los hijos que la ley le permita y adoptarlos como tal y hacerlos herederos. Dios nos ha adoptado a nosotros y Él puede adoptar a todo el mundo, a toda persona. La gran pregunta que yo creo que estaba haciendo Pedro a los creyentes, hermanos, ¿ustedes adoptaron a Dios como Padre? ¿Qué pregunta, ¿no? Él me adoptó como hijo, por eso soy hijo. Él me lo permitió, Él me llamó, Él me rescató, Él pagó el precio, Él murió en la cruz, Él es el Salvador, Él me tomó como hijo. Soy su hijo, posicionalmente soy su hijo, posicionalmente soy santo. Ahora, miremos del otro lado. Yo como hijo adoptado, ¿lo he adoptado a Él como padre? Vio, en el proceso de la adopción ocurren estas dos cosas. Los padres son los primeros que toman la iniciativa y buscan al niño. Hace poco estaba hablando con un directivo de un hogar y ellos buscan niños y padres y juntan los dos para adoptarlo. Entonces le pregunté cómo era todo el proceso de adopción y me explicó cómo era. Y el proceso de adopción dura 1 año y puede durar más de 1 año también.